Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Fontevecchia te saluda. Primero decirte que vigorosos 92 años, porque tu discurso ayer fue uno de los más largos en la plaza. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesado en escuchar tu balance un día después de los hechos, de lo que viviste allí en la plaza y de la respuesta que tuvo por parte del gobierno. Bueno, no sé la respuesta de parte del gobierno, pero la imagino. Ayer en todo el país, no solo en Buenos Aires, fue un grito de rebeldía del pueblo. Y hubo grandes manifestaciones también en varias ciudades europeas, como Roma, París, Madrid, Barcelona, Frankfurt, que se manifestaron en apoyo a lo que pasa aquí en Argentina. Realmente estamos ante una situación crítica que ustedes conocen perfectamente, la destrucción del Estado siendo Estado, la destrucción de la educación pública, la salud pública, los centros de investigación científica como el CONICET, que es una honra no solo para la ciencia argentina, sino para el mundo. También la ley de tierras, que las quieren malversar a las empresas extranjeras. Entonces nos estamos quedando sin país, sin patria. Lo quieren recolonizar nuevamente con Estados Unidos e Israel. Estas cosas no pueden ser. El pueblo no es espectador, el pueblo es protagonista y nos costó muchísimos años de lucha para recuperar la democracia y la vigencia de los derechos humanos a los cuales no vamos a renunciar. Entonces, ayer el pueblo gritó su rebeldía, sus broncas, sus esperanzas también en muchos rincones del país y, lógicamente, en la Plaza de Mayo. El gobierno, en su actitud negacionista, que dice quiere hacer de la desaparición de personas, de las violaciones, un número. No son un número. ¿Quién dice que no es cierto los 6 millones de judíos que sufrieron el Holocausto? El 1,5 millones de armenios por las tropas turcas. ¿Quién dice que los genocidios no fueron millones que se cometió contra los pueblos originarios durante la conquista? No se trata de números, se trata de hechos que afectan la vida de los pueblos. Es esto que defendemos, la vida, la dignidad de la persona, de los pueblos y la libertad de poder construir sociedades más justas y fraternas. Esto es lo que dijimos y lo seguimos manteniendo en el Foro Social Mundial, que estoy desde el principio del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Adolfo, coincido plenamente. Nosotros abrimos nuestro programa de hoy en la apertura, en lo que sería una especie editorial, marcando de que no es el número lo importante, sino los hechos. Déjame que te pregunte si consideras que el acto de ayer y la cantidad de personas que en todas partes del país participaron, aquí me hablan de hasta 400.000 personas, estaban participando para recordar el 24 de marzo o al mismo tiempo o preferentemente en contra de las políticas del actual gobierno. Creo que había de todo, ¿no? Siempre recordando que queremos vivir en democracia, en libertad, con soberanía y no la entrega del patrimonio. Y el gobierno está introduciendo tropas norteamericanas sin autorización parlamentaria. Eso es gravísimo.
hay una situación de desintegración del país y la gente todo esto lo percibe, aunque muchos no lo entiendan en profundidad porque no tienen un análisis más político, sí sus vidas están afectadas. Cientos, miles de trabajadores han quedado en la calle. No pueden alimentar a sus hijos, no pueden llevarlos a las escuelas. Nosotros tenemos 2 aldeas, una en General Rodríguez y otra en Pilar, que trabajamos con chicos que viven en villas, en asentamientos, y están pasando hambre. El gran problema es el hambre, es la miseria, es esta desintegración que está viviendo, y la gente allá fue a reclamar todo eso, reclamar la vigencia de los derechos humanos, que no nos roben la vida y la esperanza. Y lógicamente que aquí pasa todo. Había de los científicos del CONICET a la gente de los barrios, por primera vez la CGT, las 3 centrales obreras dieron su presente, estuvieron presentes en la marcha, pero era tal cantidad de gente que las columnas no pudieron entrar en la plaza, no porque no quisieran, sino que era imposible la cantidad de gente. No sé si había 400.000 personas, pero yo creo que hoy todo el pueblo argentino dice basta. Y al pueblo, no sé, un gobierno que no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo. Esto es lo que percibe la gente, esto es lo que sienten. Adolfo, una pregunta para tratar de profundizar en la complejidad de la vida y no en la simplificación. Hay algunas personas que dicen que acusar a este gobierno de dictadura demuestra lo injusto que se es. Otras personas que dicen que finalmente es banalizar la dictadura. Claramente no es una dictadura aquello que fue elegido por el pueblo, pero puede haber puntos de contacto entre una época de la historia y otra sin que sea exactamente lo mismo, como por ejemplo podríamos decir la fobia anticomunista, de considerar a todos comunistas, a todos aquellos que no piensan como ellos como comunistas, que lo compartían con aquellos militares de aquella época, o algún tipo de políticas económicas. Me gustaría a vos, con la autoridad que tenés, poner los grises sobre blanco y negro. ¿Qué puntos de contacto hay entre aquel pasado miñoso y este presente? Y al mismo tiempo, ¿cuántas diferencias? Mira, no siempre lo legal es justo. Y no siempre lo justo es legal. ¿No? Porque, ¿qué es la legalidad? Lo que ha sacado el protocolo Patricia Bullrich para reprimir, echarle pimienta. El pueblo no se merece eso, el pueblo se manifiesta. Sí hay que tener diálogo, pero no hay diálogo. No hay diálogo no solo con los sectores populares, no hay diálogo con las iglesias. Entonces, hay un autoritarismo, se apropiaron del país. Si bien fueron elecciones, una elección legítima, nadie le quita legitimidad, es para servir al pueblo. Y no servirse del pueblo y utilizar esa legitimidad para llevar un programa contrario a la vida del pueblo, con el costo tremendo de hambre, de desocupación. Pero sí se privilegia el capital financiero, el Fondo Monetario Internacional, y no se investiga qué hizo Macri con todos esos millones de dólares. ¿Dónde fueron a parar? ¿Para salvar a los bancos? ¿Para la especulación financiera? Pero ni un solo céntimo fue para solucionar los problemas del hambre, de la pobreza de nuestro pueblo. Ahora, cuando un gobierno elegido legítimamente saca una ley de tierras para quitarle la tierra a los pueblos indígenas y
tener la subasta que privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos se ilegitima. Eso es. Ahora, este gobierno tiene una legalidad, pero vuelvo a insistir, no siempre lo legal es justo. Esa legalidad no se puede utilizar para dañar al pueblo, someterlo al hambre. Mira, ¿sabes? Yo soy muy amigo de Lula, nos conocemos de los años 70 del movimiento sindical del ABC en Sao Paulo. A Lula le hicieron una cosa aberrante que lo metieron preso. 2 veces estuve en la cárcel con él, lo fui a visitar. Una vez con el teólogo Leonardo Boff y la segunda vez fui con Ignacio Ramonet, el creador de Le Monde Diplomatique. Lula, después que salió de la cárcel, en la cárcel Lula siempre siguió estudiando, trabajando, no se dio por vencido, pero lo recibimos aquí en Argentina, vino para agradecer la solidaridad y en un momento le digo, hermano, después de lo que dejó Bolsonaro en Brasil, la destrucción terrible, ¿cuál es el desafío primordial para tu pueblo? Y Lula me dice, el desafío fundamental es la lucha contra el hambre, no fomentar el hambre, superar el hambre, pero para superar el hambre se necesita de la producción, se necesita de la integración, se necesita de la solidaridad de un pueblo para acompañar a aquellos que menos tienen. Ayer, mira, y lo quiero destacar, para mí fue muy importante, estaban las iglesias, estaban los curas de la acción por los pobres y estaban las iglesias evangélicas que estaban ahí reclamando, no cierren los comedores comunitarios, son necesarios como asistencia, no como asistencialismo, que es nefasto. Entonces, creo que estas luces y sombras son muchas, hay matices, pero que no se confunda el gobierno. El gobierno, el pueblo le dio un poder para estar a su servicio, no para utilizarlo para sus intereses. Esa es la diferencia. Por eso, vuelvo a insistir, no siempre lo legal es justo. Adolfo, aquí quieren preguntarte que me acompañan en la mesa Alejandro Gomel y Claudio Mardones en ese orden. ¿Cómo le va, Adolfo? Hola. ¿Cómo está? Quería preguntar por lo que ayer dijo en parte Estela Carlotto, en cuanto a que había que, tenía que cambiar Milei o hay que cansarlo hasta que se vaya. Hubo respuestas del gobierno diciendo que era una actitud antidemocrática. ¿Cómo ve esto? No, los que tienen posiciones antidemocráticas es el gobierno. Lo que dijo Estela es un deseo que muchos tenemos, porque esto no puede seguir así. Es la destrucción de la patria. La patria no se vende. Esto es lo que tiene que entender Milei. Pero en Milei no va a una villa, no va a ver qué pasa en los comedores, no va a encontrarse con los indígenas. Está encerrado, custodiado por una razón. Le tiene miedo al pueblo, porque toda su política va contra el pueblo. Entonces, lo que dice Estela es un deseo, pero quien realmente trabaja en contra de la democracia es el gobierno. Esta es la diferencia entre uno y otro. Clarísimo. Claudio.
Pérez Esquivel, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, uno de los temas que marcaron la agenda ayer es este video que preparó el gobierno, en donde sale el ex jefe del aparato de inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem, Tata Joffre, que desliza un mensaje, y es buscar finalmente que haya prisión domiciliaria para los mayores de 70 años que están condenados por cometer delitos de lesa humanidad. Y a eso se suma un elemento, porque yo lo he escuchado hablar con respecto a los pronunciamientos de la Iglesia, y ahí hay un tema, porque también ha habido guiños de la Iglesia respecto a buscar algún gesto que permita que también tengan prisión domiciliaria. Obviamente no es la posición unánime de la Iglesia y mucho menos del clero, pero el mensaje está. Y ahí quería preguntarle, digamos, después de este planteo, después de los amagues que hizo el gobierno nacional a través de voceros de la Casa Rosada que trataron de instalar de que este domingo se venía alguna medida intempestiva en materia de derechos humanos. No sucedió, pero quedó planteado el mensaje, y ahí quería preguntarle un poco, ¿cómo ve que puede evolucionar esto entre la amague del gobierno, lo que ya sabemos, que hay una posición de la Iglesia al respecto también de posibilitar algo en ese sentido, y el desafío legal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ese es un tema que no es nuevo. Se viene planteando de hace tiempo, de la época de Menem, incluso con los indultos, pero lo que se ha cometido aquí en el país son crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad se deben cumplir en las prisiones. Humanitariamente, darle las condiciones, pero no la detención domiciliaria. Muchos han hecho abuso de esa prisión domiciliaria. Entonces hay que ver cada caso. No pueden ser medidas generales, y por otra parte esto debe ser evaluado por el Parlamento. Yo creo que humanitariamente no tenemos que dañar incluso a aquellos que cometieron delitos. Hay que tratarlos con humanidad. Ahora, la posición de la Iglesia es esto, tratarlos con humanidad, pero hay que ver en qué condiciones. Creo que ahí es donde habrá que discutir, analizar. No todos los casos son iguales. Hay personas que necesitan de asistencia médica o que no se puedan desplazar, verlo, pero no se puede generalizar medidas, porque este gobierno no solo que es negacionista, sino también que avala lo hecho por la dictadura y niega también muchos hechos. Yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, también de las prisiones, de las torturas. No teníamos nada que ver con las guerrillas. Entonces, cuando se habla de la verdad completa, sí, hay que hablar de la verdad completa. También defendimos, cuando fue el asesinato de Larrabure, un coronel, cuando fue el asesinato de Aramburu, no podemos avalarlo estas cosas. Pero hay un hecho que es fundamental, que hay que respetar la vida del pueblo. Estos presos que han cometido crímenes de lesa humanidad deben ser tratados humanamente, pero deben cumplir la pena impuesta por la justicia. Clarísimo, como siempre, Adolfo. Muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo fraterno y, como te decía al comienzo, celebro esa vitalidad a los 92 años, que sea por muchos más. Muchísimas gracias.